Hoy es 22 de septiembre del 2013. Vamos a orar y después vamos a cantar un culto y empezar el servicio. Amado Padre, le agradecemos porque estamos un día más en este día tan especial, incluso doblemente especial, el cual le ha placido a usted darle vida a mi esposa y también que pueda cumplir un año más para que esté viviendo lo que resta en su vida, para glorificarlo a usted, que siga haciendo crecer en gracia y en conocimiento. Le pido que me esté guiando en este servicio, que esté aceptando este cántico que vamos a cantar hacia usted, que lo vamos a elevar como olor fragante hacia el trono de gracia a usted por lo que hizo el sacrificio en la cruz nuestro amado Señor Jesucristo, que pueda abrir nuestras conciencias, nuestras mentes, para que las iglesias no sean como dice en Apocalipsis, que el Señor está golpeando la puerta porque quiere entrar, porque le han dejado afuera, como vamos a ver en el día de hoy, que se preocupan mucho por las cosas externas y se han olvidado a Cristo, ¿no? Así que necesito de su guía y su Santo Espíritu guiado por su Santa Palabra. Vamos a cantar entonces el himno 131 en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bueno. Gracias. Cuando el día de hoy cumple mi esposa, ¿no? 27 años, ¿no? Y entonces estaba pensando ya en qué introducción hacer. Y yo te voy a hacer una pregunta. Generalmente cuando se sopla la velita se pide un deseo, la mayoría, no todos lo hacen, ¿no? Pero es una costumbre del mundo hacerla y que se ha implementado hasta en nuestra sociedad, creo. Y yo diría, ¿qué pediría mucho, no? ¿Qué pedirías tú dentro de un rato? O sea, cuando tendrás terminado el servicio, cuando tener conmigo, o sea, con la pequeña torta, y ¿qué pediría, no? O sea, muchos piden cosas en este mundo, esta feria de vanidad que expone acá para poder tener, ¿no? Y cosas que se corrompen y no tienen nada. O sea, al fin y al cabo nadie se va a llevar nada al sepulcro, ¿no? Así como nacimos desnudos, así vamos al sepulcro, camino. Cada día que pasa es un día más que morimos y nos vamos acercando más a Cristo, ¿no? Así que es algo que quería dejar ahí, ¿no? ¿Qué pedirías, no, ese día vos? Y para ver esto, en Primera de Reyes, que nos toca considerar hoy, que es el libro que vamos tocando, un libro de la Biblia por domingo, vamos a ver que alguien, o sea que es el rey Salomón, él pidió algo. Y él pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo de Dios. Así que estuve pensando mucho qué título ponerle. Iba a ponerle unos cuantos, pero se me ocurrió ponerle La iglesia que no tenía a Cristo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Entonces le invito a abrir la Biblia en primera del libro de los Reyes. No voy a entrar con mucha historia, siempre digo lo mismo, tenemos un poco de historia, tenemos un poco, o sea, de la aplicación espiritual, de cosas, y tenemos a Cristo, ¿no? No voy a tocar muchas cosas que nos escribió, a los libros, o sea, quien fue como hago siempre, pero vamos a ver un pequeño bosquejo por arriba de lo que se trata este libro. Así que un pequeño bosquejo sería, vamos a ver del capítulo 1 al 19, al 11, el reino de Salomón. Después vamos a ver, o sea, no lo voy a ver, pero lo voy a tocar por arriba, porque no lo voy a ver, yo voy a tocar del 1 al 11 nada más, si no, no terminamos más. Pero del 12 al 16 este libro considera, o sea, vamos a ver acá, ya está, a Roboam y Jeroboam, o sea,
hasta Acab, que es, o sea, del 12 al 16. Y después, del 17 al 22, está Acab y Elías, que no tenemos tiempo de considerarlo. Pero toda esa parte, para que puedan entender que no la voy a considerar por cuestiones de tiempo, es cuando se divide el reino ya, y empieza a suceder, o sea, empiezan a entrar mucho en decadencia ya, y los reyes eran entre todos uno peor que el otro, los hijos hacían las cosas peor, se empezó a caer. Y vamos a ver por qué sucedió todo esto, ¿no? Así que ya saben la historia, el rey David, en los primeros capítulos, si han escuchado su audiobiblia o han leído, por lo menos se habrán enterado que David llega a su final y él va a descansar con sus padres, pero esta vez él levanta a su sucesor, quien va a ser, que es Salomón. Entre eso hay vamos a decir, suceden un par de cosas, o sea, vamos a ver que David le manda en sí no es que se van a matar, pero le mostró que ciertas personas que se iban a querer levantar contra el rey de Salomón, y Salomón toma la determinación, o sea, de mandarlo a matar, ¿no? Si se han escuchado su audiolibro, lo han leído, el primer capítulo van a ver eso, y es como el día de hoy, Satanás cuando se quiso levantar contra el reino de Cristo, cuando Satanás se levanta contra el reino de una iglesia, vemos que siempre va a haber esa pelea para que no esté reinando la iglesia de Cristo, o siempre va a haber oposiciones, ¿no? Y eso es lo que sucedió, van a ver en el primer capítulo, o sea que sucede eso, ¿no? O sea, como después más adelante van a ver cómo Salomón empieza a mostrar la sabiduría, hasta que él le pide, después, bueno, hasta cuando cae, o sea, después vamos a ver por qué. Bueno, eso es un pequeño bosquejo de lo que va a acontecer, ¿no? En este libro. Bueno, ahora sí. En el primer capítulo van a ver la rebelión, o sea, de Adonías, que no le va a tocar. Vamos a ver Salomón, que es escogido por David, o sea que eso tampoco le va a tocar, porque ya le dije, si han escuchado su audiobiblia, ya lo han escuchado un poco, o sea, como él manda a matar a algunos de ellos, ¿no? O sea, y bueno, todo lo que se querían oponer. Después las palabras que le da David a él, que son las últimas palabras, y después cuando ya Salomón empieza ya a establecer, a consolidar su reino, ¿no? O sea que ya sabemos que lo habíamos visto el domingo pasado, que Dios le dijo que no era David, porque David estaba manchado sin sangre, sino que iba a ser quien levantar templos, o sea, íbamos a ser que su hijo. Y acá vemos a Salomón. Bueno, del capítulo 3 en adelante es donde yo empiezo en sí a tocar, ¿no? Vemos que Salomón incluso se había cansado, vamos a decir, en esta parte cuando con alguien que no era en sí, vamos a decir, de la misma israelita, ¿no? Sino que creemos, o sea, que él, bueno, por la mujer con la que él se casó era una prosélita, ¿no? Aquellos que ya saben de esa palabra saben, ¿no? Es alguien que entraba adentro y se le enseñaba, esa es la palabra, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a considerar eso, sino que le voy a considerar es la sabiduría de Salomón en el capítulo 3. Por eso decía, si tuvieras que pedir algo, un deseo o algo, no acuerdo, no sé si yo soy muy viejo o todavía está vigente, pero en mi época habían dibujitos, ¿no? Diferentes a los de acá, había entre ellos una que llamaba Aladín, o algo de eso, no me acuerdo bien, que flotaba la cosa así, salía como un genio para afuera, y le pedía 3 deseos, ¿no? Y vos le podías pedir 3 deseos, y generalmente vos sabías que le pedían riqueza y cosas así, ¿no? Todas las cosas de este mundo. Pero vemos acá que este hombre, él le pide algo a Dios, y sabemos que él que le pide sabiduría, ¿no? Él dice que cuando, en el capítulo 3, vamos a ver, yo voy a considerar, del 6, entonces dice, entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti, con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, versículo 7 del 3, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Se considera que el rey Salomón tendría entre unos 18 y 20 años, más no tenía este rey. Esto no debe sorprender porque si ustedes han leído el libro después del domingo que viene, Segunda de Reyes, algunos tenían menos de 10 años. O sea, eran muy jovencitos cuando se lo ponían. Era así muy cosas que... Entonces él tenía 18, 19 años. Y él no sabía, dice, cómo, ni entrar, cómo salir. Encima que entrar, salía una puerta. No sabía cómo conducirse, cómo conducir un rey. O sea, en 18 años no, era muy joven. Entonces dice,
el versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que pido para ti inteligencia para administrar justicia? Aquí he hecho conforme a tus palabras, aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. ¿Sabes que en el versículo 15 dice que le habló en un sueño todo esto? La cláusula del versículo 14 va a ser después, como nos va a mostrar el feliz desenlace, ¿no?, que tiene Salomón en el capítulo 11. Si andas en los caminos que anduvo tu padre. Y vamos a ver que algo sucedió después con él, ¿no? A pesar de que él tenía sabiduría. Bueno, pero Dios se había agradado en que él, ¿qué? Dice, Dios se agradó que él no pidiera ¿qué cosa? Que no has pedido larga vida. Realmente quiero vivir muchos años, Dios pide mucho, ¿no? Eso. Y no has pedido riqueza. Muchos dicen, quiero riqueza, tanto sea para prolongar tu reino, cosas. Siempre son cosas que han pedido, ¿no? La gente quiere vivir mucho tiempo, mucha vida, quiere tener riqueza, como dice el versículo 11, Dios sabe esa cosa. Y me ha pedido que la vida de tus enemigos, matame a estos que me están molestando. ¿Ves? Son cosas que por ahí Dios dice él que no has pedido. Considera a Dios que esas cosas generalmente la mayoría le están pidiendo. Larga vida, riqueza y que nadie le esté molestando en esta vida. Tener una vida en paz y tranquila. Son las cosas que piden cuando hacen chin por ahí a fin de año, esa cosa, piden deseo y piden esa cosa. Pero pocos quieren tener sabiduría para cómo estar. Pero la sabiduría, o sea, acá en el versículo que él le pone, que dice que él no podía, él pide, date pues tu siervo un corazón con entendimiento. Un corazón con entendimiento, dice la Biblia de las Américas en el versículo 9. Un corazón con entendimiento, un corazón entendido, tendría que ser un corazón que pueda escuchar tu palabra, ¿no? La palabra en el hebreo, porque no es griego, es blet somea, ¿no? Y ahí quiere decir un corazón atento, un corazón para hacer la voluntad de Dios, para discernir lo que es bueno y lo malo. Y aquí lo bueno y lo malo, en el hebreo, era así utilizado en un sentido judicial, lo que quería decir que él podría juzgar al pueblo. Él no sabía cómo juzgar al pueblo, Entonces él quería un corazón, o vamos a decir una mente, que él pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo, que después lo vemos cuando vienen esas dos prostitutas a traer un bebé y no sabía cuál, y él dice, bueno, dividía el bebé en la mitad, ¿se acuerda? Después, cuando se muestra acá en el capítulo más adelante, donde se empieza que se le trae un bebé, esto parece que yo le pido, escuchen ese audio de Biblia, lean la Biblia, porque si no, no puedo explicarle todo yo. Si no, cuando yo hablo, dicen, ¿de qué está hablando? No entiendo nada. Entonces deben hacer eso. Él se acuerda del espíritu y la mujer dice, no la mates. Y ahí se vio la sabiduría, fue conocida la sabiduría de Salomón, por cómo él podía juzgar. Bueno, eso es lo que le está pidiendo, él para poder juzgar al pueblo en equidad y en verdad. Eso es lo que él pedía, porque él era joven y él no sabía cómo regir a un pueblo. Pablo mismo, no me acuerdo en 1 Corintios 6, pero dice, acá no hay ningún varón entendido, ustedes que quieren llevar esa causa, se pelean entre ustedes, dice en 1 Corintios, no hay nadie que pueda juzgar con rectitud esto, que tienen que llevar los problemas que tienen los trapitos afuera, para que los demás vean lo que sucede dentro de la iglesia. No hay nadie. Bueno, él quería, Salomón, poder regir bien, con equidad y con justicia y con rectitud. Y eso es lo que le estaba pidiendo, y eso le agradó. Cuando dice en el 3.29, más adelante, dice, 3.28, a ver. Y cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Cuando vieron que él juzgó con rectitud, eso que estaba diciendo recién, vieron de que él había
regido con justicia, ¿no? Y rectitud. Esto, lo que él había pedido, o sea, en sí estaba pidiendo, o sea, en anchura de mente, decía entender, significaba un poder que Dios le estuviera ampliando su mente. Yo a veces con otro también le digo, Señor, necesito que usted me dé más entendimiento, que pueda ampliar más mi mente, que pueda, como Pablo decía, ¿no? Pablo mismo, debemos orar por esto y pedir, ¿no? Vemos en Efesios 1:17 y 18, hay una oración que Pablo hace, ¿no? Efesios, dije, 1:17 y 18. Así. No lo tenía marcado, pero dice así: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, pues son las riquezas de la gloria, su herencia de los santos. Entonces la oración de Pablo, acá en el necesito que él pedía que, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, espíritu, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Es una oración que debemos pedir. También aparece, si no me equivoco, en el libro, ¿quieren leer? Si no lo leo yo, Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si no tenés sabiduría y no tenés entendimiento, podemos pedirle a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría, para que podamos saber cuál es porque a veces queremos saber la voluntad de Dios y abrimos la Biblia y decimos, no entiendo nada de lo que está escrito acá. Podemos orar, que Dios nos revele cuál es su voluntad, que nos muestre su Santo Espíritu, que le ilumine, porque Él fue el que inspiró el Santo Espíritu las Escrituras, y debemos pedirle, ¿no? A veces estamos preocupados, Señor, dame esto, si es tu voluntad, y le pedimos cosas que no son malas, son para nosotros, en sí no son malas, pero no estamos pidiendo las cosas que Él le agrada. Entonces, y fíjate que cuando Él le pidió estas cosas, Dios les dio las otras cosas, porque Él puso primero el reino de Dios y las demás cosas te serán añadidas. Entonces buscamos primero el reino de Dios y las cosas demás. Esta sabiduría no es del mundo, ¿no? Mucho, como Pablo decía, ¿no? En 1 Corintios, no me quiero ir muy lejos, pero no olvidemos que hay sabiduría, como el libro de Santiago, también dice que hay sabiduría que de lo profundo, ¿de dónde? En el mismo libro de Santiago dice de Satanás, hay una sabiduría de Satanás también, no voy a ir ahí porque no tengo tiempo. Yo los invito cuando tengan tiempo que lo vean en el libro de Santiago, que ahí dice que hay una sabiduría que proviene del mundo, y hay una sabiduría que proviene de lo alto. Proverbios 8 del 11 al 36, que no lo voy a leer algunos nomás versículos, porque si no, no terminamos más. Llamamiento a la sabiduría. Voy a leer un par de versículos, porque del 11 al 36 no lo voy a leer 2 o 3 o 4. 8:11, dice así: porque mejor es la sabiduría que la joya, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Yo la sabiduría he visto con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción, y el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco, dice, ¿no? Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío, por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Y Salomón iba a reinar. Y en el versículo 15 acá dice de Proverbios 8:15 que por mí reinan los reyes. Aquellos que tienen sabiduría para saberlo hacerlo recto, no voy a seguir más porque si no tengo mucho tiempo, pueden reinar con justicia, que hay muchos, ¿no?, que no quieren saber nada de esto, ¿no? Sabemos lamentablemente que hay un presidente que se murió un tiempo, ¿no?, que es de otro país, que ya saben quién es, que murió de cáncer, y él dijo un par de cosas de Cristo, ¿no? O sea, y vemos que el tiempo murió, ¿no? Hay muchos que no quieren, aborrecen al Señor Jesucristo, ¿no? Pero dice que por medio de Él, y Él es el que pone y quita reyes, ¿no? Dice también las Escrituras. Así que debemos tener cuidado cuando decimos esto, ¿no? La sabiduría, también en Proverbios 2, dice así:
Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, y si la buscas como a plata y la procuras como los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él preserva la prosperidad. Bueno, empieza a hablar. ¿De dónde viene la sabiduría entonces? Proverbios 2:6. Del Señor es el que da, es un don que Dios te da, la sabiduría, ¿no? La sabiduría entonces lo que da y podemos tener, y también el Proverbio dice que entonces conocerás el temor de Dios. Si no tenemos sabiduría, no estudiamos la Escritura, ¿cómo vamos a tener temor de Dios? Porque no sabemos cuál ni siquiera la voluntad de Él. Entonces debemos pedir a Dios que nos dé entendimiento para que poder entender cuál es. Esto, misma sabiduría, lo vemos que el padre de Salomón ya lo escribió en Salmo 119, 125, Salomón, que era el padre David, que era el padre de Salomón, en el Salmo 119, 125, dice así: tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces, vemos que David también pedía, a pesar de que era un cristiano, yo como yo soy cristiano, pero es así, debemos pedir sabiduría. ¿Por qué? ¿Dónde está escondida la sabiduría? A nosotros nos fue dada, dice 1 Corintios 1:30, dice así: más por obra suya está de vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que se gloríe en el Señor. Entonces solamente las cosas que tenemos, incluso la sabiduría que nos ha sido dada y que tenemos también para juzgar con rectitud, para saber cuál es lo bueno, pues podemos tener conocimiento, pero si no tenemos la sabiduría, cómo manejar ese conocimiento, llevarlo a cabo, no sirve de nada saber las Escrituras y después no ponerla por obras, ¿no? Porque no serviría de nada, ¿no? En el capítulo 4, es un poco por abuelo de pájaro lo que habla un poco el capítulo, sí, un poquito del capítulo 3. En el capítulo 4 vemos del versículo 29 al 34, del 29 al 34, que lectura así, dice: dio Dios a Salomón sabiduría, gran discernimiento, y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente, y toda la sabiduría de Egipto, porque era el más sabio de todos los hombres, más que, bueno, empieza a nombrar un par de nombres ahí, pero hay una parte que dice ahí, a ver si la puedo ver, Dios dio gran discernimiento y amplitud de corazón. Eso sería anchura de corazón, o en sí anchura de mente, para que se pueda entender. Y este término hebreo, como había dicho antes, significa una amplitud de mente. Para que se pueda entender. Eso es lo que Dios le amplió la mente, le amplió el conocimiento, ¿no? Para que él pudiera entender. En el capítulo que vamos a ver, en sí ya del capítulo 5 en adelante, vamos a ver cómo él, del versículo 13 en adelante, empieza la construcción del templo. No olvidemos que Dios le había profetizado a su padre quien iba a edificar templo, ¿no? Pero también vimos el domingo pasado que eso también era la edificación de lo que iba a hacer que Cristo, ¿no? Así que acá vamos a entrar en el asunto de la construcción del templo. Y vemos que en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, empieza a hablar y reinado de Salomón de Israel, y empieza a contar, y en el mes segundo, que es lo que más a mí me interesa, dice que comenzó él a edificar la casa del Señor. Y ahí empieza a mostrar cuántos tenían los codos en el versículo 2, del 6.2. Bueno, esto se cree más o menos para que se puedan entender las medidas nuestras, o sea, de acá,
que tenía más o menos unos 28 metros de largo, y sería unos 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Así no era muy grande, porque, un templo, no era tan vamos a decir, enorme, 28 metros de largo, 9 de ancho y 14 de alto, ¿no? Eso le llevó un tiempo, y después se ocupó él si han escuchado ese audiolibro, lo han leído, después se ocupó de su casa él, ¿no? Que llevó también un tiempo. Pero esto trajo después consecuencias. Quiero tocar la bola de pájaro porque no voy a tocar texto por texto, como ya se dan cuenta, hace 2 o 3 domingos que vino haciendo lo mismo. Estoy tocando capítulo 1, capítulo 2, voy tocando por arriba. Esto vamos a ver que él se preocupó, pero puso su mente, se centró mucho en lo exterior, mucho en lo que fue esto de lo exterior. Para que se pueda entender por lo que habla la Biblia ahí, en el día de hoy, vamos a decir que construir este templo le costó más o menos alrededor de $5 millones. O sea, lo que llevaría a construir un templo. Quizás nosotros decíamos, wow, o sea, capaz yo trabajando toda mi vida, y mis hijos capaz que no puedo llegar a juntar nunca eso, ¿no? Pero eso es lo que sucedió, ¿no? Ponele que yo gano $500 por mes, o sea, lo que yo estoy sacando de verdad mi trabajo, $500, o sea que yo capaz que contribuiría con un ladrillo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le llevó. Pero vamos a ver que por lo que sucede, después cómo se divide el reino, o sea, vemos en el capítulo 11, en el 2 ahí, que era porque Salomón le había impuesto al pueblo. Esto es muy importante, porque después el pueblo se viene a quejar con su hijo, diciéndole: tu padre a nosotros nos hostigó, nos puso esto, y líbranos ustedes. Y se acuerda que va y pide consejo a los jóvenes en vez de los ancianos, y dice: si mi padre fue así, yo le daré el peor, el castigo. Ellos querían ser librados de esa carga de impuestos que le había puesto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, pues, ¿por qué digo esto? Porque después voy a ver algo, o sea, más adelante, de que es muy importante, de que muchos pastores están centrados en lo que es exterior, en levantar una grande, ellos le dicen iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros. Yo estoy hablando, que están escuchando, esa es la iglesia de Cristo, no los ladrillos que lo están componiendo, como ellos creen mucho. Entonces vemos eso en el capítulo 6, que se empieza a construir este templo. Pero no nos olvidemos que estas cosas solamente eran una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? En Hebreos 9, del versículo 1 hasta el 11, el escritor de los Hebreos dice así. Después voy a leer que más énfasis le voy a dar, es el versículo 9 y 11. Pero voy a leer del 1 al 11 para que puedan entender todo, o sea, el contexto. Pero así lo que yo quería leer del 9 al 11. Pero voy a leer del 1 para que puedan entender todo. El escritor del Hebreo, dice mi Biblia Las Américas, el santuario terrenal. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, de incienso, y el arca de pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoño y las tablas del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero estas cosas no se pueden ver ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, tanto que en el primer tabernáculo permanecía en pie. Y acá está, del versículo 9, que quería leer hasta el 11, dice esto. Lo cual el Espíritu, fíjate que dice en el versículo 8, dice, lo cual el Espíritu Santo quiere dar a entender. Ruego a nuestro Padre Celestial que pueda el Espíritu Santo hacerle entender lo que estamos leyendo. Porque lamentablemente hoy muchos de la iglesia están centrados allá, que en Israel van a levantar un templo ahora, y están sentados así. Y no le ha sido iluminado, por eso digo, oro como Pablo que le dé espíritu de sabiduría, que dejen de centrarse en que lo que va a suceder en la raíz, se va a levantar templo o no se va a levantar templo.
porque eso nada tiene que ver. Cristo ya dijo, consumado es. Él fue el templo, lo que vamos a ver ahora. Y dice el versículo 9 en adelante, lo cual es un símbolo. Ese templo que levantaron era un símbolo nada más. Y por eso que muchos están centrados en el templo, que van a levantar un templo, los dispensacionalistas, y dice así, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia que practica ese culto. No servía de nada eso, no podían hacer perfecto. ¿Qué dice? Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con mano, es decir, no de esta creación. Sigue hablando que estos machos y cabríos no pueden quitar el pecado, no podían. Esto solamente era la tipificación de lo que iba a ser Cristo. Cristo, ya lo vimos con el mismo libro de los Romanos, ¿no? Que yo a veces escribo estas cosas, subo al Facebook y muchos están en contra. Yo no estoy en contra de ustedes y atacan. Yo digo, un texto bíblico, por favor, para defender lo que usted está diciendo. Y no, me lo dijo el pastor, me lo dijo, pero lo habéis indagado las escrituras. ¿Te has seguido al libro de Hebreos? Yo sé que es muy difícil el libro de Hebreos. Pero si vas y lo abrís, el escritor te va a explicar, y ahí está muy clarito, era un simbolismo de lo que iba a ser Cristo. Y no va a servir de nada que lo vuelvan a construir, porque dice Hebreos 10:10, que ya fue sacrificio fue una vez y para siempre. Lamentablemente el señor MacArthur, él dice que no, él dice otra cosa, que eso va a simbolizar, normal que eso, pero ya tiene que simbolizar de qué, si ya están hechos los sacrificios una vez y para siempre. No pueden quitar eso, ya Cristo lo ha hecho. Y no era un simbolismo, porque no aparece, lamentablemente lo digo porque el señor MacArthur dice que va a ser un simbolismo, y como él es muy conocido, y Sergio Daniel Brito no es conocido, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos por predicadores, y es un muy buen, excelente predicador, es uno de los mejores que hay, pero ¿qué sucede? No podemos quitar lo que dice las Escrituras, no es un simbolismo y sea un recordatorio, como él dice, que va a ser un recordatorio cuando se levante el tabernáculo. Lo siento, pero el señor John MacArthur está equivocado. Porque las Escrituras, como dice el mismo profeta, no dice un recordatorio. El único recordatorio que nosotros tenemos, ¿cuál es? Del nuevo pacto, es la cena del Señor. Ese es el recordatorio por lo que Él hizo por nosotros, y ese es el recordatorio que nosotros levantamos y nosotros tomamos. Ese es el recordatorio y que vamos a hacer, esto hacéis hasta la venida mía. Lamentablemente no ataco ni digo esa cosa, pero debemos exponer. Y cuando nosotros decimos esto, ¿qué sucede? Por supuesto que siempre digo yo lo mismo, vienen los palos después. Los ataques y que estás atacando, no estamos atacando nada, estamos diciendo que las Escrituras dicen, no atacamos a las personas, atacamos lo que enseñan, las doctrinas, tan mal eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que solamente era una sombra, y no tengo nada de él porque él es un muy buen predicador y creo que es un varón de Dios, este hombre. Pero en esas cosas, escatología, creo que están muy desviados. En Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó, o sería tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1.14 dice que Él tabernaculizó. ¿Él es quién? Emmanuel, con nosotros, es Dios mismo. No nos olvidemos que Él estaba que el Shekinah, de la presencia, pero después Dios mismo vino y habitó con nosotros, o sea, tabernaculizó. Ese templo solamente era algo, fíjate, el mismo rey Salomón lo dice, vamos a ver el domingo que viene, estamos viendo el primer libro de Reyes, pero perdón, en el segundo libro de Crónicas, en capítulo 6, versículo 18, dice así, ¿mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Está haciendo una pregunta, ¿Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Solamente diciendo, si el cielo y el cielo de los cielos no te pueden contener, y el escritor también dice que es estrado a los pies, como vamos a ver que Isaías vio el manto de Dios y apoyando,
¿Cómo va a ser que una casita así pueda contener toda la gloria? Era solamente una tipificación de lo que iba a ser Cristo. Eso nada más, porque el templo es una tipificación, de Cristo. Él es el verdadero templo. Y en sí habita toda la plenitud de la divinidad corporal. Y en Él nosotros nos congregamos y nos reunimos, solamente en Cristo. Y es muy importante que podamos entender esto. Hay muchos textos que hablan, que dice así, que también nosotros ahora somos un templo viviente. ¿Por qué? Lo digo porque lamentablemente lo voy a decir dentro de un rato. Muchos están preocupados en levantarse grandes templos, hacen un primer piso, le hacen cosas acá y otros para arriba y para allá. Los salones de baloncesto vamos a poner acá para que las mujeres, los chicos y se preocupan y gastan tanto como Salomón en edificios. Y dentro de un rato me va a tocar hablar un poco y descuidan la santidad de la cual sin nadie podrán ver a Dios, ¿no? Están ocupados en eso. Y Salomón hizo un gran templo, pero vamos a ver que después descuidó él la comunión con Dios. Y es lo que sucede hoy en el día, ¿no? Entonces la Escritura enseña también que nosotros somos un templo vivo. Pablo dice, ¿cómo que no saben esto? En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Shekinah, la presencia de Dios, mora con ustedes. No, pero yo voy a la iglesia. No, Dios no habita acá en los ladrillos, que lo vamos a ver como dice más adelante Esteban. Y este templo, este templo que tenemos nosotros está edificado sobre la roca que es Cristo, que es la piedra viva. 1 Pedro 2:4 dice así, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, 1 Pedro 2:5 ahora. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde está el templo ahora? ¿Dónde está donde hacemos sacrificios? Antes se mataban todo y todas esas cosas que no servían de nada, sino limpiaba la conciencia. Esto, que donde estoy yo acá adentro ahora, que estoy acá, me escuchan que yo hablo, pero yo estoy solamente en mi templo, yo estoy acá adentro de esto es donde yo habito. Un día yo me voy a ir de este lugar, a la presencia de mi Padre, voy a salir. Y esto va a caer. Y un día Él va a venir, y como dijo Job, yo voy a ser levantado del polvo de nuevo, pero con otro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Esto solamente es un lugar donde estamos. Y acá es donde hacemos sacrificios vivos y espirituales aceptables a Dios. Puedes tener la mejor iglesia. Pues a veces me duele cuando muchas veces han venido y dicen, ¿esta es la iglesia? O ven un cartelito que está pintado con chapa así nada más, o que está atrás mío, ¿no? Que lo hizo mi suegro. Y lo hizo con un corazón, por lo menos él me lo ha hecho de gran corazón. Y a veces miran así, y claro, no tiene luces como los otros carteles. Tenemos 2 bancos y nada más, y está todo así nomás, no está ni revocado, ¿no? Y miran así. ¿Por qué? Como dirían los profetas, ignorantes. Creen que esto es el templo, y no es esto. Nosotros somos el templo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros somos el templo y la piedra principal y el ángulo es Jesucristo. Si no tenés a Cristo, no tenés a Jesucristo, sos una iglesia sin Cristo, un templo sin Cristo, no sos nada. ¿Por qué? Porque va creciendo bien coordinado, dice el versículo 21 de Efesios 2:21, siendo un templo santo en el Señor. Si nos vamos creciendo en Cristo, de nada sirve que nos congreguemos, que estemos en la mejor iglesia, que tengas, hasta creo que algunas tienen aire acondicionado. Acá tenemos aire acondicionado a veces en el verano. Abrimos la ventana y entra aire ahí. Y en el invierno prendemos la garrafa con la pantallita. Y nos calentamos y nos ponemos un buen abrigo. Sí, es así, porque lamentablemente creen que todo eso es el templo, es mucho lujo, y acá habita el Señor, porque lo ha prosperado. A veces son pobres como Job, el Señor lo dejó. Y no es así, ¿no? Lamentablemente ven con los ojos del mundo, y no están haciendo el sacrificio de verdad que le agrada a Dios. En Romanos 12:1 dice,
vamos a ver los deberes que tenemos nosotros como cristianos. Ya lo vimos esto, pero es bueno que refresquemos nuestra mente. En el libro romano dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, diría, sino transformándolo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sigue dando para. Entonces, nosotros ahora hacemos sacrificios espirituales, como decía el escritor John Owen, si no me equivoco. Me parece que John Owen es el que escribió La mortificación del pecado. ¿Le estás leyendo algo de eso o no? Bueno, sí, es ahí donde me parece que él escribió algo de eso. Era un puritano, ¿no? Pero bueno, es acá donde nosotros hacemos sacrificios, acá donde matamos el pecado, en este templo hacemos, ¿no? No es que se va a levantar un templo y van a volver a matar toros en Israel. Acá, en este templo, en este templito acá, es donde se levanta cuando matamos sacrificios, y es por medio de Cristo que lo podemos hacer. Él es el sumo sacerdote. No podemos, no es nada exterior. Y Dios no habita como ellos dicen, no, dice que el Señor te va a visitar, que vamos a la casa ¿cómo dicen? Vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cuando Pablo salió a recibir a Pablo, ¿qué salió? Salió toda la iglesia. ¿Qué salieron ladrillos a caminar? No, salió el pueblo de Dios a caminar. El mismo Esteban, cuando muere, él apedreado, antes de morir apedreado, ¿qué dice? En Hechos 7:47 dice así: mas Salomón le edificó casa. Mas, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué cosa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esteban está diciendo, como este profeta, Dios no habita en templos hechos de mano, en el versículo 48. ¿Qué templo me vas a construir? Con grandes aire acondicionado, los mejores bancos, tenés el mejor coro, órganos. Pero yo estoy afuera, golpeando a ver si me dejan entrar. Las iglesias que están sin Cristo, lamentablemente, con sus grandes templos, que lo vemos, lamentablemente, pero los veo a veces vacías. Iglesias fundamentalistas, bautistas, habiendo pastoras adentro de esas cosas, y lo he visto con mis ojos, entrando músicas mundanas del mundo, llenas de actividades, de pragmatismo religioso, y todas, son poquitos los que van quedando, los que no doblan sus rodillas al mundo, los que no se van conformando a las ideas de este mundo y trayendo dentro de la iglesia, aquellos que todavía siguen manteniendo viva en alta la palabra de Dios, cada vez van quedando menos y menos y menos y menos, ¿no? Pero creo que Dios tiene su remanente todavía apartado, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos edificar. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Querés edificar algo en vez de templos y grandes ladrillos? Profetizar la palabra de Dios, con eso vas a edificar, vas a exhortar y vas a consolar. Y es la palabra de Dios, es por medio de la palabra de Dios que vas a poder lograr edificar la iglesia de Dios, la verdadera iglesia que es espiritual y no es material. Y eso lo digo a veces como Pablo, con lágrimas llorando en el corazón, como dice en Filipenses. Cansado él de ver esas cosas que son enemigos de la cruz. Y van amando más a este mundo, que cada vez va llevando más y más a su fin. Y si no sabemos la hora y la venida, sabemos que cada minuto que pasa, que incluso que empecé la prédica, se va llegando cada vez más y más a la venida de Cristo. Porque el reloj va pasando y el tiempo se va acercando. Los tiempos son malos. Así que debemos estar invirtiendo bien el tiempo. Y lamentablemente eso es lo que yo digo, que invierten y piden y dicen, y sacan cosas de acá. Incluso he escuchado hace mucho prédicas de acá, así como el pueblo dio para edificar el templo, y invirtieron y sacan a Oseas y a otros profetas que dieron para construir. Pero cuando lleguemos al versículo vamos a ver que Salomón le había impuesto, y el pueblo no estaba dando, como dice 1 Corintios 8, con un corazón alegre. No lo hacía así con un corazón alegre, lo daba porque lamentablemente tenés que dar el sobrecito del diezmo, tenés que dar la ofrenda, y tenés que dar esto y aquello.
Y claro, presionás al pueblo y lo pones con un yugo que ni siquiera ellos mismos quieren llevar, porque se lo piden al pueblo. De como siempre digo lo mismo, acá no estamos interesados en el dinero de nadie. Hasta yo saco de mi trabajo para poner acá. Y se enojan y me echan del Facebook, o los mismos predicadores y los pastores, porque están en contra de eso, ¿no? Y cuando yo le digo, ¿vos predicarías sin cobrar como yo? Y dicen, no, porque tal cosa. Y si dicen, sí, bueno, ve y hazlo entonces. Porque no le gusta eso, ¿no? No le gusta, no quieren trabajar como Pablo con sus manos. Bueno, no voy a perder más tiempo en estas cosas que me hacen un poco enojar, ¿no? Porque veo estas cosas que hacen dentro de la iglesia, sacándole con la idea de construir más y más cosas y comprar más terrenos para construir y más planes que tienen y se ocupan de grandes tareas. Y eso no es lo que debemos hacer nosotros. Los pastores debemos edificar que la grey tenga el pasto, que sean alimentadas y que crezcan en Cristo Jesús, ¿no? Este templo, vamos a ver que después fue destruido. No sirvió de nada lo que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor en el año 585 lo destruyó. Después sabemos que vamos a ver cuando sigamos estudiando, que este segundo templo que se levanta fue construido de nuevo por Zorobabel. Y después esto también fue reemplazado por el templo de Herodes, hasta cuando llega el tiempo de Cristo, ¿no? Y ese templo ya sabemos que lo destruyó ¿quién? El general Tito en el año 70, cuando Cristo lo profetizó que iba a pasar. Lamentablemente, o sea, donde vemos eso ahora, hay algo que se conoce, que está mal llamada la mezquita de Omar, pero en sí no es, en sí el nombre verdadero es la cúpula de la roca, que ahora se le llama la mezquita de Omar. ¿Y dónde está el templo de Salomón, lo que quedó? La que mezquita de Omar, y ves ahora la que quedó. Tanto cosa que levantaron y tanto no sirvió de nada, porque no sirve, Dios no habita en eso. Lamentablemente, si no lo ves con los ojos espirituales, y ruego a nuestro Padre que pueda abrir los ojos de entendimiento y le dé sabiduría para poder entender de que no sirve de nada que tengas un gran templo, ¿no? Si no estás teniendo a Cristo adentro, no lo tenés adentro tuyo, que venga a habitar, a tabernaculizar. Yo, mi Padre, vendremos a vosotros. Entonces, Él viene, Él nos dará otro consolador, vendrá el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Él es el Paracleto que viene al lado de nosotros y Él nos trae, nos revela la palabra, nos muestra y nos guía siempre a nosotros. Y si no tenés el Espíritu Santo, el Shekinah, no sirve de nada eso. Es una casa vacía nada más, no está Dios. Y en Juan 2:19 vemos que cuando Cristo le estaba diciendo que destruyeran ese templo, y vemos lamentablemente que los dispensacionalistas toman muy literal esa cosa que leen ahí, pero Cristo, fíjate que Cristo le estaba hablando como profeta en el sentido espiritual, y ellos tomaban el sentido espiritual. Cuando él dice que destruyan este templo, dice, por eso nos costó 46 años en levantarlo. Si se van a Juan 2, van a encontrar eso. En el versículo 19 dice así, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y cómo es posible? Si esto costó 46. ¿Y sabemos de qué le estaba hablando? ¿De qué? En sí está hablando del templo de él. Él al tercer día se iba a levantar. Entonces, ellos entendían otra cosa. Lamentablemente hoy también entiende que ese es el templo que van a levantar. En Mateo 26:61 dice así. Y que dijeron, cuando lo estaban acusando, ¿te acordás? Para llevarlo, alguien dice así, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando estaban acusando, uno vino y dijo, yo lo escuché que dijo que iba a derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El templo de Dios. El templo de Dios fue Jesucristo 100% hombre y 100% Dios, habitando. Él se hizo a la semejanza de nosotros, pero no con pecado como nosotros. Él habitó y tabernaculizó en cuerpo, pero sin pecado alguno. Y él era el templo que estaba hablando, ¿no? Y eso es lo que sucede que vemos hoy, ¿no? Que lamentablemente en las iglesias van a ver o van a encontrar muchas cosas, muchas cosas que meten
el pragmatismo religioso, para aquellos que no entienden uso esta palabra, venía a ser algo que funciona, y religioso si la mujer predicadora sirve, trae para que traiga, si la música hip hop sirve, traela, hay que adaptarse a la cultura y todo eso. Nunca vemos que la escritura enseña que hay que adaptarse a la cultura, eso es imposible. ¿Cómo deja la trae? ¿Cómo adaptar la cultura? Si voy al África, la mujer anda con los pechitos al aire, adaptarse a la cultura, las hermanitas, todo afuera. Y el predicador también, ahí, adaptarme a la cultura. No es así, adaptarme a la cultura, no, es imposible, no tiene que ser eso. Entonces no podemos adaptarnos al mundo, porque si no, tiremos la vida. Pablo dice que no moldéis a este mundo. Algo está mal entonces en lo que están predicando lamentablemente predicadores de la sana doctrina y doctrinas de la gracia, y muchos escriben y ponen cosas, ellos se encargan de poner más cosas de predicadores de ellos en el Facebook que de textos bíblicos, y lamentablemente las escrituras nunca hablan de eso. O sea, lo que están diciendo, si vamos al profeta Isaías, en Isaías 6, si no quiero el llamamiento de Isaías, se llama la visión de Isaías, así. Fíjate que dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, está llena está toda la tierra de su gloria. En el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Cuando vemos, dice que el templo, que él llenaba, el manto llenaba el templo, vemos que cuando el profeta habla, ¿qué dice? Que él era, cuando estaban las voces de los querubines que estaban, decían que era santo, 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 el Señor de los ejércitos. Entonces vemos que en el templo de Dios, cuando él cubría todo, ¿qué es lo que cubría? ¿Qué es lo que se decía, lo que se adoraba a él? ¿Qué se le decía? Santo, santo, santo. En el Salmo 96, si lo encuentro, si no lo voy a tener que leer, pero lo voy a leer porque si no, el Salmo 96:9 dice así: adorar al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Entonces, ¿qué dice? Que debemos adorarle ¿en qué? A Jehová en toda la hermosura de su santidad. Cuando estamos en el templo de Dios no dice: la música, estas cosas que me sirven y me agrada, sino Dios demanda ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. También Pablo dice: levantar manos santas. Entonces Dios está más interesado en la santidad de nosotros que otras cosas, ¿no? Vamos llegando al capítulo 11. Si lo han leído, se van a encontrar Primera de Reyes 11. Y en la mía dice: apostasía y dificultades de Salomón. Vamos a ver si han escuchado su audio Biblia o la han leído, que al final de sus días, porque dice así, en el capítulo 11 dice así: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones cerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no uniréis a ellas, ni ellas se unirán a los hijos de Israel, no uniréis a ellas, ni ellas se juntarán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero sucedió que cuando Salomón ya era viejo,
Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de Sidoníos, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así también hizo para las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado 2 veces. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, a la cual he escogido. Después sigue, ¿no? Y ahí vemos ya, después si han leído, si escuchamos a la Biblia, la decadencia, empiezan a surgir muchos opositores, entre ellos uno que empieza a levantar Dios mismo, ¿no? Porque se levantaron, él se opusieron contra Dios mismo. Satanás y el pecado se va a tomar su tiempo. Pues este pecadito no sirve, lo empiezo a olvidarme de Dios de a poco, pero las Escrituras se ha escuchado mientras leía, en el versículo 4 dice, cuando Salomón era ya viejo. Cuando yo empecé a leer, ¿cuánto tenía? Entre 18 o 20 años. Quizás diga, yo tengo 20, 27, no pasa nada. Pero si seguimos caminando en esos caminos, si seguimos dedicando a estas cosas o aquello, vemos siempre que, como estamos viendo desde acá empezamos, desde acá en adelante, y hasta acá llegamos. Mirá todo lo que llevamos estudiando del Antiguo Testamento. ¿Qué venimos aprendiendo? Todos se iban en pos de la idolatría. No pasa nada, no pasa nada. Pero Satanás y el pecado se tomaron su tiempo, y cuando él era ya viejo, se terminó de ganar todo el corazón ya de él. Quizás un poquito de esto no pasa nada, un poquito de aquello no pasa nada, y de a poquito va endureciéndose el corazón, y después no sirve de nada. Salomón escuchó 2 veces, se le apareció Dios le habló y nada. ¿Cuántas veces escuchamos los sermones? Oh, no termina más, da sueño lo que predica. No se acaba, a ver cuándo termina falta poquito, ya está, eso es ahora. Pero va a llegar un momento donde Dios venga y no va a decir, ¿cuándo se acaba el sermón? Porque Dios va a venir a gobernar por toda la eternidad, no va a ser 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora 20. Dice que Dios va a venir a regir durante toda la eternidad, durante todos los siglos. Y no va a haber tiempo para que se acabe el reino de Dios. Mire, si se va a acabar el reino de Dios, no se va a acabar el reino de Dios. No. Por eso siempre digo yo, lamentablemente, muchos piensan que la iglesia es un sermón, cantar un himno, y de verdad yo digo, ¿de verdad quieren habitar con Dios? ¿De verdad quieren vivir la eternidad con Él, santificarse para Él todo el tiempo? Y eso a veces a mí me duele mucho. Acabo de ver una película que se llama El que cambia los tiempos. Y él, bueno, si lo quieren buscar, está en YouTube, y estaba muy bueno, me abrió mucho la cabeza en el sentido de que él viaja y se trataba de un libro, lo corto rápido, que él quería un libro y que hablaba un poco de moralista y sacaba a Cristo, y el otro se opuso, eran de un seminario, y bueno, él muestra una máquina del tiempo, y está buena la película. Y él pudo ver, y vino a nuestro siglo acá, y pudo ver lo que sucedía, el pecado, todo, y me llegó mucho, ¿no? Que lo que veo en las iglesias, incluso iglesias fundamentalistas, bautistas, que nos ven como que están buenos, incluso en la película cantaban Sublime Gracia, Amazing Grace ahí, y él lo miró, ¿no? Y dio un sermón, y yo cuando estaba viendo me conmoví un poco, porque él hablaba de Cristo, y estaban así, durmiendo, así, y el otro ya como que no sacaba, y en aquello que predicamos entendemos esto, porque estamos atrás, estamos mirando, decimos,
qué mal esto, digo yo, porque, y vos te vas triste después, porque decís, di la palabra de Dios, quizá, y dice verdad, porque a veces vas a acordar lo que dice Dios, no te desechan a ti, me desechan a mí. Nosotros tratamos de advertirles, y quizá por la gracia, porque no te olvides que dice las Escrituras, Pedro dice que con dificultad te salvas tú te estás salvando con dificultad por la gracia de Cristo que nos estamos salvando así, con dificultad. ¿A dónde quedará el impío? Dice Pedro, ¿a dónde quedará? Y no aprovechamos a veces eso. Y ese hombre se fue atrás del púlpito, se fue triste, ¿no? Y a mí me dio lástima. Yo creo que aquello que predicamos me van a entender, ¿no? Lo que sucede. Lamentablemente este hombre se pierde, Salomón, creo yo, porque en las Escrituras no encontramos nunca que Salomón se arrepintió. Sí lo encontramos el domingo pasado hasta David. David se arrepintió, Salmo 32, Salmo 51. No me deseches en tu presencia, devuélveme el gozo. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos que ciertamente no morirás, le dijo. Vino el profeta, acá nos vemos el arrepentimiento de Salomón. No lo sabemos, no lo podemos decir. Quizás si yo me voy a Eclesiastés, acá ahora en este momento, a ver si lo encuentro, Eclesiastés 12, quizás dice así. Sabemos que Eclesiastés lo escribe Salomón, dice 12:9. El predicador además debe ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar las palabras agradables y de escribir correctamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros, de colecciones dadas por un pastor. ¿Ves? Cuando el pastor predica o dice algo que dice, es como un aguijón. ¡Ay! Me lo dijo a mí, dice. O son como clavos bien clavados la de los maestros. O sea, cuando vos decís una palabra, parece que te está pegando a vos y te está doliendo, pero Dios te quiere corregir, y a veces duele la palabra, como dice acá, la palabra de un maestro es como un clavo que se te mete. La conclusión, cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, y con todo lo oculto, sea bueno o sea lo malo. Y en el versículo 1 de Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y que se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que su cuerpo empiece a hablar, todo hace una analogía de lo que es el cuerpo, la chaca cuando empieza a caer, así, se empiezan a caer la parte de delante. Él habla de las ventanas, esto es una tipología de los ojos, que no empieza a ver nada. Antes que lleguen esos días, la memoria se empieza a caer, no veas, acuérdate ahora que eres joven. Y quizás creemos que pudo haberse arrepentido, porque habla así de eso, pero no, la Biblia no da mucha luz, y muchos creemos que se perdió. ¿Sabes lo malo? Que esto hizo Salomón, dice que perduró durante 3 décadas. Estos templos que él levantó duró durante casi... En el libro de Segundo de Reyes, el rey Josías mandó destruirlo, en el capítulo 23, versículo 13. A veces las cosas que hagamos nosotros, lo que hacen muchos en la iglesia, van a perdurar durante mucho tiempo. Y va a venir, y Dios va a levantar un buen siervo o alguien que se va a encargar de destruir eso. Pero eso va a perdurar como 3 siglos, a veces como lo hizo con lo que fue Salomón. Entonces vemos que cuando era viejo, abuelo de pájaro, voy a tocar un poco lo que vi, por cuestiones de tiempo, ¿qué eran estos ídolos que él levantó? Daniel nombró a Moab, Toré, bueno, quizás si yo lo nombro por arriba no le vas a dar tanta importancia, pero si tenés una idea, abuelo de pájaro, que eran cada uno de esos, así, fue grave lo que hizo. Mirá, abuelo de pájaro está así: Astorea era la diosa de los sidonios, una deidad cananea, y estaba relacionado con el culto de la fertilidad. No puedo tener hijos, me voy a con Astoré, que me va a dar el hijo y Dios no me lo da porque me hizo estéril. Ahí te dice que él levantó eso, un ídolo de Astoré, y el nombre estaba relacionado con Babilonia, de Istar. Y esta diosa del amor era la diosa de la maternidad y la fertilidad. Esta diosa, o sea, era más conocida en los dioses, en los cultos de la fertilidad. Uno podía tener hijos, le vamos a poner una velita a Astoré, y así me da el hijo que Dios no me da. Y él levantó un culto de eso. A Milcom, ídolo abominable. Esta es otra forma de Malcham. Algunas veces era identificado con Molec,
o Moloch, ¿no? Que es más conocido, el dios principal de Moab y de Amón. Y Salomón llegó a construir un lugar elevado del culto para esta deidad, o sea que Dios había mandado que no, ¿no? La adoración de Moloch, ¿por qué digo que estaba mal? Esto es lo que hizo abominable, ¿por qué era abominable lo que llegó a hacer este hombre, Salomón? ¿Por qué lo digo? Porque la adoración de Moloch estaba estrictamente prohibida, o sea, por la ley, en Levítico 18:21 y en Levítico 20, del 1 al 5, porque Moloch, ¿qué exigía? Él exigía el sacrificio humano, y él lo que más le gustaba eran los sacrificios de los bebés. Y Salomón le levantó un templo, o sea, ya para que fueran a matar bebés. ¿Ves? Si vos lees por arriba así, dices, bueno, le levantó unos ídolos, no pasa nada. Pero él le estaba permitiendo a Salomón que se mataran niños inocentes. ¿Ves por qué es grave? Por ahí lo veamos por arriba la Biblia y decimos, sí, no pasa, que no fue tan grave lo que hizo. No, sí que era grave, porque él sabiendo esto, ¿qué hacía? Sin contar las cosas que sabemos que él pasó por arriba, que decía Deuteronomio, que no tendría muchos caballos, no tendría muchas riquezas, tendría que leer la palabra de Dios, y todas esas cosas las pasó por arriba. Pero era grave, él permitió que mataran niños, que se levantaran, y todo ¿por qué? Por tener esas mujeres, ¿no? Las mujeres desviaron el corazón de él, y él hizo lo malo fue la idolatría que hizo, ¿no? Después vemos muchas cosas que hizo, él tuvo la ambición, él tuvo amor al lujo, y él hizo la opresión al pueblo. Es no, porque el pueblo dio alegre, el pueblo no dio alegre, porque vemos que el reino se dividió, y el reino se había dividido, pero Dios no lo dividió de todo, porque de ahí tenía que venir Cristo. Pero ¿qué sucede? Que vemos que él no se arrepiente, ¿no? Y para ir cerrando, yo quería hacer algunas preguntas que me había hecho, ¿no? Y que Salomón había pedido sabiduría. Ayer estaba con mi señora, con vos, y estaba escribiendo mi tema, estaba tomando, no sé si mate, algo así que tomamos en Argentina, es una costumbre, ¿no? Y preparando, digo, a esto le falta algo, señor, este sermón, decía yo, algo, la verdad está diciendo, y en un momento, ahora, dije yo, y como que esto es lo que quería compartir, ¿qué era lo que le faltó a él? ¿Por qué? ¿Por qué él apostató? O sea, que si él tenía sabiduría, no está mal pedir sabiduría. ¿Qué es lo que lo llevó a él a hacer esto? Sabemos que las mujeres, pero ¿qué sucede? Si vamos a traer para comparar a dos personajes de la Biblia, uno a Moisés y a otro a Pablo. En Éxodo 33:13 vemos, primero, acá vimos que Salomón en el capítulo 3 pidió sabiduría, pero vamos a ver qué pidió Moisés y qué pidió Pablo. En Éxodo 33:13 dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo tuyo. Y vemos que a Moisés, más allá que no entró, él durmió y fue a dormir con sus padres, pero ¿qué sucede? Que él sí entró, o sea, él fue la presencia. Sabemos porque viene las escrituras, cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero sabemos que, ¿qué es lo que pidió Moisés? Para que te conozca. Ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra. Y Pablo, en Filipenses 3, del 8 al 10, dice así, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y la palabra basura es estiércol. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de la resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Moisés dice, para que te conozca, y Pablo dice, a fin de conocerle, para no perder mucho tiempo, para que puedan entender la palabra conocer, que dice tener una relación. Cuando Adán conoció a Eva, no dijo, hola, mucho gusto, mi nombre es Adán, ¿cómo te va? No, quiere decir que tuvo una relación. No sé si se acuerdan de aquellas palabras que advierte el Señor Jesucristo en Mateo 7:21, aquellos religiosos, pastores, evangelistas y profetas y falsos apóstoles que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos todas estas actividades religiosas en las iglesias, y además profetizamos, hablamos en lengua, hicimos todas estas cosas. No dicen eso. Pero muchos van a decir, sí dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos.
grandes milagros. Y en ese día del juicio también muchos dicen, tu nombre hicimos esto. ¿Y qué esto qué le va a decir? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Y acá viene la palabra. No os conozco. La palabra por la que muchos antes de ir al infierno va a ser no os conozco. Esta palabra me la viene hablando hace años Cristo, para que la diga. No os conozco va a ser la palabra que van a escuchar mucho, antes de ir al infierno. Por eso que Pablo decía, sin de conocerle. Moisés decía, para que te conozca. Salomón pidió sabiduría, pero se olvidó de tener una comunión con Dios. Ese fue el problema, creo. Cuando estaba ayer, digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con este hombre? No tuvo comunión con Cristo. Quiso levantar la iglesia, como vemos mucho de hoy, tener grandes cosas, preocuparse por estas cosas, pero perdió. Hoy los predicadores se preocupan de grandes cosas, de actividades, y este es el error de los pastores, creo. Por eso hablo mucho de los pastores, yo. Pero debes preocupar de muchas cosas, de las actividades, y el pastor está muy enfermo y aquello allá, y a veces descuidas tu santidad. Por tanto, ocuparte de la iglesia, te ocupás de las otras cosas, te desocupás, hasta incluso creo de tu esposa, que es el primer llamamiento que tenés, y por otras cosas, ¿no? Y no es así. Creo que fuimos llamados a ser santos. Y después, o sea, tenemos las otras cosas, ¿no? ¿De qué te sirve preocuparte por todas las cosas cuando lo último que te va a decir, alejado de mí, pero yo, mirá lo que hice en la iglesia, hice esto y aquello? Al fuego eterno. Yo creo que lo primero debemos empezar por nuestra casa. Nuestra casa, primero, ¿cuál es la casa? Tu casa no, esta es la casa, este es el tabernáculo, esta es mi casa. Porque si yo no estoy santificado, yo no le puedo dar nada a nadie. Entonces, no debemos descuidar. Y eso creo lo que él perdió la comunión con Dios. Se preocupó por levantar un templo, ¿no? Y eso es lo que Dios le va a decir, ¿no? Dios le dijo, si le había dicho, si andaras en mis caminos como anduvo tu padre, y él no anduvo, ¿no? Sabemos que Pablo tenía sabiduría, ¿cómo que no? Tenía conocimiento, mismo Pedro en 2 de Pedro 3:15 dice, como también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os has escrito también. Entonces, Pedro decía, las cosas que Pablo escribe son muy complicadas, pero reconocía que esa sabiduría se le habían dado, dice Pedro, ¿no? Pero Pablo, que a diferencia de Salomón, que tenía comunión con Cristo, ¿no? Y eso es, Dios quiere que la adores en el templo, pero quiere cómo que la adores, con mucha música linda y grandes cosas, no, que la adores en espíritu y en verdad, así que la adores, Juan 4:24, eso es la sabiduría, esa es la verdadera Sofía, que aparece en el griego. Esa es la verdadera sabiduría que Dios está requiriendo de nosotros, ¿no? Y eso es lo que pide. Lamentablemente vemos hoy que no. Salomón hizo sacrificio, él hizo obediencias externas, pero eso de nada le sirvió construir un templo, ¿no? Porque no, en sí Dios no estaba ahí. Si no está teniendo una comunión interna con Dios, solamente está haciendo obras por fuera y crees que de verdad eso solamente es una religión externa nada más, porque Dios dice que mira y escudriña el corazón que hay dentro tuyo. Entonces todo lo que hagas, tanto comas, bebiendo, todo lo que hagas tiene que ser para Cristo, con un corazón para Él, ¿no? Si no, solamente estás guardando reglas, vamos a decir, o mandamientos externos que de nada te van a aprovechar. Me gustaría cerrar con un himno. No sé si me va a acompañar, si no, se lo voy a poder cantar, si no me acompaña. Sé que no sé cantar, pero me gustaría cantarlo igual, por más que no sé cantar, porque es un himno que me gusta mucho y justo tiene que ver con esto que se llama la iglesia sin Cristo, ¿no? Y si no tenés a Cristo, y tenés un gran templo, y tenés todo lo que quieras, no te olvides de la palabra que Cristo va a decir al final, alejado de mí, hacedores de maldad. Y esa sí se me acompaña. Es en el 173. ¿Empieza? Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh
Cristo, si has oído tu voz, ven acércate hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti no soy. Gracias. Amado Padre, le agradecemos porque en el día de hoy pudimos ver que bien es importante que el templo esté bien arreglado, que esté adornado, que esté agradable para que hable bien, porque usted es un Dios de orden. Pero eso de nada sirve si de verdad somos sepulcros blanqueados por fuera nada más, y adentro solamente es un sepulcro adentro donde hay olor feo y hediondo. Son solamente obras nada más de inmundicia, porque a usted no le agrada. Por eso le pido que aquellos que se están preocupando por las obras de afuera nada más, de arreglar un edificio, pero están descuidando la santidad, sin la cual nadie podrá verlo a usted. Lamentablemente hoy pueden ver solamente lo exterior y se están preocupando de eso, y en estos tiempos que van pasando, lamentablemente veo eso y me duele, pero sé que todavía tiene un remanente usted, su pueblo que ha escogido. Le pido por ello, le pido por esta iglesia, le agradezco porque le ha dado un año más de vida a mi esposa, que me ha dado una esposa, pero no solo también una esposa, me ha dado una compañera, me ha dado una hija de usted, me ha dado también una responsabilidad como hombre, de cuidarla y de amarla y de protegerla. Por eso le pido, Padre, que empiece también cuidando mi casa primero, sino cómo podemos gobernar nosotros la iglesia. Le pido que siempre esté siendo para ella de buen testimonio, que usted me esté cuidando. Le pido por todos aquellos que escuchan y por aquellos que usted ha predestinado a llamar antes de la fundación del mundo. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, amén. Amén.